que hizo la revolución industrial por nosotros. Cómo este sueño se hizo realidad es una de las más fascinantes aventuras de la historia británica. Fue una aventura animada por la búsqueda de riqueza, y empieza bajo tierra con la riqueza mineral escondida en lo profundo de la tierra, de la cual lo más importante es el hierro. El hierro sale del suelo como mineral de hierro. Aquí tengo un trozo. El caso es que para hacer hierro con esto uno tiene que fundirlo, es decir, calentarlo a muy alta temperatura para quitarle el oxígeno que contiene. Los herreros usaban carbón vegetal, pero en el siglo XVIII se estaba agotando. Probaron con carbón, pero el carbón contiene sulfuro que al calentarse con el mineral de hierro hace que el metal resultante sea quebradizo y sin utilidad. Parecía que el carbón no era la solución, pero un hombre creyó que sí. Tuvo la idea acertada en el lugar adecuado. Aquí, en Coalbrookdale, en Shropshire, se pueden encontrar el mineral de hierro y el carbón con mucha proximidad. Y esto es exactamente lo que el maestro herrero cuáquero Abraham Davy estaba buscando. Con esto supo poner los cimientos del mundo material moderno. Esto es coque, que esencialmente es carbón procesado para quitar el sulfuro. Ahora bien, en 1709, Abraham Davy tuvo una brillante idea. Efectivamente, utilizar coque para fundir hierro. Hoy utilizamos hierro reciclado y piedra caliza. Al principio hubiera sido o hierro o piedra caliza. El hierro se ha estado calentando en el horno a una temperatura muy elevada y Nigel está a punto de destaparlo y el hierro fundido saldrá borboteando hacia afuera. Aquí está. Ahora tengo que ponerme bien atrás. Esto es un molde cerdo en el que se formó el cerdo de hierro. Lo llaman cerdo por una razón muy sencilla. Se parece bastante a una cerda con cerdos pequeños alimentándose de ella. Bueno, el cerdo de hierro se ha enfriado. Aquí está. Voy a sacarlo de su molde de arena. Y aquí está. Hierro bueno, fuerte, utilizable, justo como lo habría hecho Abraham Davy. El hierro fundido con coque de Davy se convertía en cazos y sartenes resistentes y baratos para todos. Las nuevas técnicas mejoraron la calidad y redujeron el coste del hierro. En 50 años, Coalbrookdale llegó a ser uno de los lugares más industrializados de la Tierra. Pero el cultivo más rentable de todos no era verde, era blanco, algodón. Cultivando algodón en plantaciones coloniales, utilizando el trabajo de esclavos, este lujo exótico pasaría a ser un básico de todos los días. Desde América y las Indias occidentales, el algodón se llevaba a Liverpool y a través de un canal a molinos como el de Quarry Bank, cerca de Style. Quarry Bank es ahora un museo y Val Bryan es su experta en historia textil. Esto es algodón en su estado natural, ¿verdad? Son las bolas de algodón de donde se cogen para tener este algodón rústico. Y cuando el algodón apareció, realmente no sabíamos cómo prepararlo, así que lo tratábamos igual que la lana. De ahí viene la expresión lana de algodón. Lana de algodón, sí, claro. El algodón se cogía y se hilaba formando un hilo largo y fino. Para tejer la tela, luego se ponía en una lanzadera y se lanzaba por delante y por detrás entre el hilo ensartado en el telar. Pero tejer era un trabajo incómodo. El tejedor necesitaba unos brazos largos para lanzar y recoger la lanzadera a través de la extensa pieza de material. Ah, y este es el problema, básicamente. Así es, se cae al suelo porque tus brazos no son bastante largos. En 1733, un tejedor llamado John Kay sacó una patente de un aparato que tendría resultados espectaculares. En lugar de lanzar la lanzadera a mano, Kay puso la lanzadera en una caja. Cuando el tejedor tiraba de un palo, un martillo golpeaba la lanzadera a través de los hilos. Se llamó la lanzadera voladora. Y esto, por supuesto, es, en teoría, mucho más rápido, ¿verdad? Sí, lo es.
Sí, incluso un aficionado como yo podría comprender que esto es un avance enorme. La lanzadera voladora es absolutamente increíble. Pero mientras los hombres tejían más tela, las mujeres no podían seguir el ritmo. Afortunadamente para ellas, en 1764, otro tejedor llamado James Hargreaves se dio cuenta de que una rueda podía estar unida a varios usos. La llamó Spinning Jenny, que era como la máquina de hilar. La legendaria Spinning Jenny. Nunca imaginé que vería una en realidad. Quiero decir, una máquina para producción masiva de hilo, ¿es eso, verdad? Sí, porque ahora tienes a una persona hilando 16 hilos. Y seguramente esto se iba ampliando uniformemente. Podían ser 20, 40 o 60. Sí, se perfeccionó con más y más usos. Realmente es ahora cuando desaparece el hilado del sistema campesino. Por eso existen molinos como el edificio de Quarry Bank. Es el principio del mundo moderno, producción en masa. En los años 1780 la nueva tecnología llevó la energía de vapor a los molinos de Inglaterra. El tejido de algodón, antes un producto de importación caro, era accesible para todos. En los años 1830, en gran parte gracias al algodón, Inglaterra era la nación más rica del mundo. Pero imaginad no solo 4 bobinas cargadas con hebra, sino 96 y no movidas a mano, sino con una rueda hidráulica. Y efectivamente, no solamente 96, una fila tras otra de máquinas como estas, un piso encima de otro. Un sueño como este implicaba un tipo de edificio totalmente nuevo. Era la Catedral de la Revolución Industrial, una fábrica. El prototipo de molino de hilado de algodón de Arkwright fue el primero de su clase en el mundo y el iniciador del sistema de trabajo en fábrica. Un sistema en busca de mano de obra. Cromford Mill necesitaba más mano de obra de la que podía encontrar en el pueblo, así que Arkwright puso anuncios para que los trabajadores vinieran de muy lejos. Pero él buscaba un tipo de trabajador en particular. Dado que el marco giratorio movido por agua había convertido ese trabajo de habilidad en un sencillo juego de niños, Arkwright necesitaba principalmente mano de obra no cualificada. Puso anuncios para familias, de forma que tendría como empleados en su molino, por muy poco, a mujeres y niños. Para darles alojamiento, la primera ciudad molino crecería junto al molino. Arkwright hizo una iglesia, un bar, un mercado e incluso una escuela. Pero quizás el mayor incentivo para atraer a que vinieran familias de otras zonas era el buen estado de las viviendas. Durante los años 1770, Arkwright construyó estas casas en North Street para su mano de obra. Son realmente bastante alucinantes. Comparado con la vivienda media de la clase obrera en la época, esto es realmente algo muy especial. La gente que haya vivido aquí, los pobres o incluso muy pobres, urbanos o rurales, habrán estado realmente fascinados por este alojamiento palaciego. Esto tuvo que haber sido un gran incentivo para trabajar en el molino. ¿Y cómo trabajaban? De día y de noche. Desde luego, los empleados de Arkwright veían cómo todo su estilo de vida había cambiado por la forma en que tenían que trabajar en el molino. Para sacar provecho de su inversión, Arkwright dirigió esta fábrica de Cromford para que funcionara las 24 horas. Y así empezó el trabajo por turnos. El tiempo era dinero. Esto era altamente productivo, pero un lugar un poco preocupante. La mano de obra trabajaba duro durante muchas horas fijas, que se hacían cumplir con amenazas de castigos y multas. Niños exhaustos trabajaban duro en turnos de 13 horas, día y noche, 6 días a la semana. La máquina dictaba el ritmo de vida. Y este era el precio que los empleados pagaban por un pequeño, aunque seguro salario. Su patrón, Arkwright, por otra parte, estaba ganando una fortuna. Concedió licencias de su patente tecnológica del marco giratorio movido por agua, pero solo en cantidades de 1000 usos, así que cualquiera que quisiera utilizar la máquina también tenía que montar una fábrica. 18 años después de haber creado Cromford, había más de 140 molinos funcionando con marco giratorio movido por agua repartidos por todo el país.
Pero la fábrica todavía estaba lejos de alcanzar su pleno potencial. Solo una cosa podría cambiar eso: el vapor. Todo empezó con un hervidor de agua. La tía de James Watt estaba enfadada. Antes que leer un buen libro, el chaval de 15 años se sentaba en casa todo el día observando cómo hervía el hervidor. Levanta la tapa, mira dentro, ve el vapor que sale, ve el vapor condensado en el interior de la tapa. Ahora, lo que la tía tomó por holgazanería era en realidad el gran interés de un joven científico, un hombre que, en su día, inventaría el primer motor de vapor realmente eficiente. James Watt se hizo mayor y llegó a ser un constructor de instrumentos científicos en la Universidad de Glasgow. Un día le pidieron que reparara un modelo de uno de los primeros motores de vapor, el motor Newcomen. El modelo se había quedado literalmente sin vapor. El motor Newcomen se había estado usando desde principios del siglo XVIII. Era usado principalmente para bombear agua de las minas, pero no funcionaba muy bien. El motor funcionaba por el principio del vacío, creado por la condensación de vapor en un solo cilindro. Sin embargo, consumía una enorme cantidad de carbón para producir bastante poca energía. Ahora, el problema con este motor es que ese vapor tenía que ser inyectado y condensado en el mismo cilindro. Esto significa que por cada golpe del pistón el cilindro tenía que ser calentado y enfriado, calentado y enfriado, calentado y enfriado. Esto hacía que la máquina fuera realmente muy ineficiente. Watt arregló el modelo, pero batalló con el problema de su ineficiencia durante más de un año. Entonces fue a dar un paseo por un campo de golf de Glasgow. En 1765, mientras caminaba por Glasgow Green, le llegó la inspiración. Tal como iba a escribir, no había caminado más que hasta el centro de golf y ya lo tenía todo solucionado en mi mente. Buen tiro, señor. Esto es Crofton Pumping Station. Proporciona agua al canal de Kenneth y Avon. Dentro está el motor más antiguo del mundo que todavía sigue haciendo su trabajo original. Y fue construido por Watt. En el motor Newcomen, el vapor era inyectado y condensado en el mismo cilindro, haciendo que fuera realmente poco eficiente. Este hombre, Watt, tuvo una sencilla, ingeniosa idea, un verdadero salto adelante. En su motor, el proceso de enfriado estaba separado del cilindro. Y aquí tenemos este condensador, aquí abajo, algo maravilloso, lo cual significa que el cilindro de arriba permanecía caliente todo el tiempo. El vapor del hervidor entra por el cilindro de la parte superior, empujando hacia abajo al pistón de dentro. Al final del recorrido, la presión del cilindro es ecualizada, y el peso natural de la barra de la bomba tira del pistón hacia su posición inicial. Mientras sube, una válvula libera el vapor dentro del fondo del cilindro. Con cada golpe descendente, este vapor es recogido en el condensador separado donde queda condensado. Este proceso crea un vacío que hace bajar el pistón cuando el vapor de arriba lo empuja hacia abajo. Este increíblemente eficiente uso del vapor significa que el motor de Watt consume menos de la tercera parte del carbón utilizado por el motor Newcomen. Es también 2 veces más potente. La impresionante fuerza de este motor levantaba 1 tonelada de agua con cada golpe. Eso significa casi 18 millones de litros al día. Pero el motor de Watt llegaría a ser mucho más que una eficiente y estupenda bomba. Iba a impulsar la transformación de cualquier lugar de trabajo en el país. Pero había un problema. Watt era un pesimista, un hipocondríaco, propenso a rachas de desesperación, inactividad y depresión. Tuvo su punto bajo en 1773, cuando llegó a la conclusión de que no había nada más insensato que inventar. Y por una vez, su depresión era justificada, porque al cabo de 8 años de trabajo duro con su motor de vapor, su socio quebró. Lo que necesitaba, claro, era un nuevo socio, uno con impulso, con recursos y con cabeza para los negocios. Aparece Matthew Boulton. Boulton era un dinámico fabricante de Birmingham que cuando conoció a Watt vio los diseños para el motor de vapor e inmediatamente se dio cuenta de su potencial como negocio. Boulton, con su dinero en efectivo, sus artesanos y su confianza,
emprendió esta nueva y gran idea y la organizó. Watt dejó Escocia y se unió a Boulton en Birmingham en 1774. Asociados, estos dos hombres iban a ser, como veréis, gigantes de la revolución industrial. En 5 años, después de mejorar sus prototipos, captaron el mercado de motores de vapor para bombear agua de las minas de estaño, cobre y plomo. Pero Boulton tenía mayores ambiciones. Boulton advirtió que una pequeña pero significativa alteración en su motor de vapor lo haría mucho, mucho más útil. Instó a Watt a idear una forma de convertir la acción arriba y abajo del motor en un movimiento rotativo para que funcionara como una supereficiente, potente y muy segura rueda hidráulica. Con un brazo unido al piñón del cigüeñal, controlando un sistema de correas, el motor de vapor podría impulsar no solo una máquina a la vez, sino toda una serie de ellas. La energía del vapor estaba a punto de cambiar el mundo y el lugar de trabajo. No solo para el minero, sino para el fabricante, el obrero de la fundición de hierro, el trabajador textil, el destilador e incluso el alfarero. El vapor era ahora un gran negocio. Para hacer frente a esa demanda, Boulton tuvo que desarrollar todo el potencial de una nueva técnica de gestión, la división del trabajo. La mano de obra estaba a punto de conocer la producción en cadena. La genialidad de Boulton fue acabar con las etapas de producción. Uno que visitara su fábrica veía cómo, en lugar de emplear una sola mano para producir un botón, trabajadores con habilidad y sin ella realizaban diferentes partes del proceso, ya sea redondear, estampar, cortar, grabar o dorar. Hoy esto parece obvio, pero era una idea revolucionaria a mediados del siglo XVIII. El economista más famoso de su época, Adam Smith, describía en su obra La riqueza de las naciones cómo la producción de un alfiler era industrializada por la división del trabajo. Adam Smith se fijó en que la fabricación de un humilde alfiler se puede dividir en 18 etapas distintas de variada dificultad y complejidad. Por ejemplo, sacar el alambre, estirar el alambre, añadir la cabeza del alfiler, bastante complicado seguro, una cosa tan diminuta, y luego, claro, el afilado del alfiler. Ahora Smith advirtió que si participaban 10 personas en la producción de alfileres, siendo cada una responsable de una etapa diferente de fabricación, entonces en un día se podían hacer 48.000 alfileres, una media de 4.800 alfileres por persona. Por otra parte, si una sola persona intentaba hacer un alfiler realizando todas las 18 etapas diferentes, entonces tendría suerte si hacía 20 alfileres al día. Más, mejor y con menor esfuerzo y coste. Esto era una empresa de consultoría estilo siglo XVIII. Esta fábrica de botones en Birmingham, que es el origen de la época de Boulton, todavía trabaja mucho. Aquí podemos ver cómo cada etapa la realiza una mano diferente. Y todavía hoy esta es la forma más económica de producir las cosas. Con la energía de vapor y una mano de obra organizada dirigiéndola, la revolución industrial era imparable. A principios del siglo XIX, la minería, la ingeniería y la fabricación avanzaban literalmente a todo vapor, dejando atrás a la vieja economía agrícola. Con la energía del vapor a su disposición, los patronos ya no estaban limitados a la energía del agua que proporcionaban los remotos ríos rurales. Podían estar en cualquier parte. Y con una fábrica tras otra, se fueron extendiendo en las nuevas ciudades industriales. Esto era el progreso, pero para muchos tenía una cara oscura y satánica. La industrialización tuvo lugar con muy poca intervención por parte del gobierno. Los industrialistas, los patronos, podían, en su búsqueda de amplios beneficios, hacer realmente lo que quisieran. No hubo leyes efectivas para proteger los derechos de los trabajadores hasta los años 1840, y los sindicatos, bueno, eran prácticamente inexistentes.
El jefe tenía al trabajador casi a su merced, y ninguno era tan vulnerable como el tejedor. Más que ningún otro trabajador, el tejedor experimentaba la gloria y la miseria del progreso industrial. Al empezar la revolución industrial, la mecanización le había hecho rico. Las máquinas de hilar habían hecho bajar el precio del algodón y mantenían al tejedor trabajando constantemente mientras intentaba satisfacer sin parar la demanda de tejidos nuevos y baratos. Ahora la mecanización le había alcanzado en habilidad. Los nuevos telares mecanizados impulsados con vapor harían que el tejedor perdiera su empleo. Manejados por gente sin preparación, los telares mecanizados podían hacer el intrincado trabajo del tejedor mucho más rápidamente y más barato. Sencillamente, él no podía competir. Los patronos usaban la competición con los telares mecanizados para bajar los salarios de los tejedores. Y los tejedores, enfrentados a decrecientes perspectivas de empleo, tenían que coger cualquier empleo que encontraran sin importar la cantidad de horas de trabajo, cualquier cosa para mantener cuerpo y alma juntos. Ahora, enfrentados a la falta de apoyo por parte del gobierno, los tejedores tuvieron que actuar directamente. En los años 1820 el proceso industrial estalló en todos los nuevos distritos textiles de Inglaterra. Pero la protesta fue en vano. Los tejedores de Inglaterra, enfrentados al hambre, llegarían literalmente a desaparecer. Fueron 250.000.